Ursula Kroeber Le Guin fue una escritora estadounidense conocida sobre todo por su saga de literatura fantástica ambientada en el mundo de Terramar, así como por su ciclo de ciencia ficción conocido como Ecumen. Publicó su primera obra en 1959 y desde entonces despegó una carrera literaria que duró 60 años, con más de 20 novelas y 100 relatos cortos, además de poesía, ensayo, crítica literaria, traducciones y libros infantiles. Su obra se influencia de su fascinación por la antropología, la cultura, las tendencias filosóficas del taoísmo, el anarquismo, el feminismo y la obra de Carl Jung. En sus novelas puede verse reflejado el interés de los personajes por conocer y comprender otras culturas, además de identificarse la concepción moral sobre el equilibrio y la armonía con la naturaleza. La madre de Le Guin fue Theodora Kroeber, quien tenía una licenciatura en psicología y a la edad de 60 años alcanzó el éxito como escritora con Ishi in Two Worlds en 1961, una obra biográfica sobre Ishi, un amerindio y último miembro conocido de la tribu Yahi, cuando el resto de sus miembros fueron asesinados por los colonos blancos. Su padre fue el antropólogo Alfred Kroeber, catedrático en la Universidad de Berkeley. Ursula Kroeber Le Guin, nacida en Berkeley, California, el 21 de octubre de 1929, era la pequeña de 4 hermanos. Carl, que se convirtió en un especialista en literatura, Theodore y Clifton. La familia tenía un gran interés compartido por la literatura y la cultura, que se veía impulsado por la gran biblioteca familiar, de cuya lectura todos los hermanos disfrutaron desde pequeños. Además, la familia recibía visitas continuamente de personajes intelectuales de la época, incluidos conocidos académicos como Robert Oppenheimer, en quien Le Guin se inspiraría tiempo después para crear a Shebeck, el físico protagonista de Los Desposeídos. Tanto Le Guin como sus hermanos leían con frecuencia números de Thrilling Wonder Stories y Outstanding Science Fiction. Le gustaban los mitos y las leyendas, en particular la mitología nórdica y las leyendas de los nativos americanos que le narraba su padre. Como podía ser de esperar, Le Guin desarrolló un precoz interés en la escritura. Escribió un cuento cuando tenía solo 9 años y presentó su primer relato corto, Outstanding Science Fiction, con 11. Tras el rechazo, no intentó publicar nada durante 10 años. Cursó estudios de secundaria en el Instituto Berkeley y se interesó por la poesía y la biología, pero vio restringidas sus posibilidades en su elección de carrera por sus dificultades con las matemáticas. Se licenció en literatura francesa e italiana del Renacimiento en el Radcliffe College de Cambridge, en Massachusetts, y cursó estudios de posgrado
en la Universidad de Columbia. Obtuvo un máster en francés en 1952. Poco después inició estudios de doctorado, para los que obtuvo una beca Fulbright de 1953 a 1954. Mientras se dirigía a Francia a bordo del Queen Mary, Úrsula conoció al historiador Charles Le Guin. Se casaron en París en diciembre de ese año. Según la propia escritora, el matrimonio supuso para ella el punto final del doctorado. Mientras su marido completaba su doctorado en la Universidad Emory en Georgia y posteriormente en la Universidad de Idaho, ella se dedicó a dar clases de francés y trabajó como secretaria hasta el nacimiento de su hija Elizabeth en 1957. Su segunda hija, Caroline, nació en 1959. Ese mismo año su marido consiguió un puesto de profesor de historia en la Universidad Estatal de Portland y la pareja se mudó a Oregón, donde nació su hijo Theodore en 1964. El matrimonio vivió en esta ciudad el resto de su vida. No sería hasta finales de los años 50 del siglo XX cuando comenzó a escribir a tiempo completo, hasta alcanzar su gran éxito internacional con la publicación de Un mago de Terramar en 1968 y La mano izquierda de la oscuridad en 1969, obteniendo con esta última el premio Hugo y el premio Nebula a la mejor novela. Fue la primera mujer en conseguir ambos galardones. Aunque hemos mencionado que su carrera literaria comenzó a finales de los años 50, lo cierto es que el cuidado de sus hijos limitaba el tiempo que podía dedicar a la escritura. Aún así, logró dedicarse a escribir y a publicar, además de trabajar como editora y dar clases en la Universidad Tulane y en la Universidad Stanford. Fue miembro, consejera y crítica literaria de las editoriales de las revistas Paradoxa y Science Fiction Studies. Entre 1951 y 1961 escribió 5 novelas ambientadas en su país imaginario de Orsinia, pero fueron rechazadas por los editores al considerarlas poco comprensibles. Dirigió su atención hacia la ciencia ficción después de recibir durante mucho tiempo el rechazo de las editoriales y al considerar que existía un mercado para sus escritos que podía encajar en el género. Su primera publicación profesional fue el relato corto Abril en París, en 1962, en Fantastic Science Fiction, al que siguieron otros 7 relatos en los años siguientes que publicó tanto en Fantastic como en Amazing Stories. Entre estos relatos se encontraban La dote de los Angiar, Introducción al universo ficticio de la Federación Ecumen, y El poder de los nombres y la palabra desvinculación, que introducían el mundo de Terramar. Sin embargo, estas historias no llamaron la atención de la crítica. Su primera novela publicada fue El mundo de Rocanon en 1966. Le seguirían otras 2 novelas de Ecumen, Planeta de Exilio y La ciudad de las ilusiones, en 1966 y 67. Libros que llegarían a conocerse como la trilogía de Hainish. Aunque las 2 primeras se editaron formando parte de un Ace Double,
un formato que consistía en la publicación de 2 novelas en un solo volumen de bajo coste, La ciudad de las ilusiones se publicó como un volumen independiente, lo que suponía un mayor reconocimiento para la escritora. Estas novelas recibieron más atención de la crítica que sus relatos cortos y se publicaron reseñas sobre ellas en varias revistas de ciencia ficción. Ya incluían muchos temas presentes en obras posteriores más conocidas de la autora, como el viaje del héroe, que emprende un viaje físico y de autodescubrimiento, que entra en contacto con otras culturas, a la vez que debe reconciliarse con fuerzas enfrentadas, en algunos casos internas. Para publicar su novela corta 9 vidas en 1968, la revista Playboy le preguntó si podían publicar la historia sin su nombre completo, a lo que Le Guin accedió. Se publicó bajo el nombre de U.K. Le Guin, para generar ambigüedad en la publicación, que pudiera dar a entender que el nombre del autor era masculino. La escritora expresó más tarde cómo había normalizado y aceptado aquellos prejuicios contra ella, indicando: «Me pareció tan tonto, tan grotesco, que no me di cuenta de que también era importante». Un error que ediciones posteriores nunca se volvió a cometer. Siempre se escribió en portada su nombre completo. La miel de la fama y el reconocimiento de la crítica llegó de la mano de Un mago de Terramar, que, publicado en 1968, era una novela del género fantástico escrita inicialmente para adolescentes. La autora no tenía previsto escribir para adultos jóvenes, pero el editor de Parnassus Press le pidió que escribiera una novela dirigida a este grupo de edad, ya que consideraba que se trataba de un mercado con gran potencial. El libro, una historia de aprendizaje en el archipiélago ficticio de Terramar, recibió una positiva acogida tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. En el aspecto social y político, puso mucho interés en subvertir algunos clichés típicos de la ficción especulativa, en general, y de la fantasía heroica, en particular, que estaban especialmente puestos sobre la palestra en los años 60, como la reivindicación de los derechos civiles de los afroamericanos. De ahí la utilización de protagonistas de piel oscura en Terramar, sobre todo de cara a sus personajes principales, y la traslación de la piel clara a los colectivos más conflictivos. Se añadirían a sus preocupaciones y reclamaciones el género, la sexualidad y la edad, explorando estructuras políticas alternativas en muchos relatos, destacando sus novelas utópicas Los que se alejan de Homelas, en 1973, y Los desposeídos, un año después. Su siguiente novela, La mano izquierda de la oscuridad, es una historia que explora el género en un planeta donde los habitantes alternan su sexualidad de forma periódica. Fue también su primer libro en abordar temas feministas, dejando estupefactos a los críticos de ciencia ficción. Ganó sus respectivos premios Hugo y Nébula a la mejor novela, además de otros reconocimientos. En 1973 volvió a ganar el premio Hugo, esta vez en la categoría de novela corta, con El nombre del mundo es Bosque, obra influenciada por el rechazo de la autora a la guerra de Vietnam,
explorando el colonialismo y el militarismo. Continuó profundizando los temas del equilibrio con la naturaleza, el concepto de la muerte y el autodescubrimiento en las dos siguientes novelas de Terramar, Las tumbas de Atuán y La costa más lejana, publicadas en 1971 y 1972, elogiadas también por la crítica. En 1974 publicó su novela Los desposeídos, ganando de nuevo los premios Hugo y Nebula a Mejor Novela y convirtiéndose en la primera persona en ganar ambos premios por dos de sus libros. También ambientada en el universo Ecumen Hainish, sus temas son el anarquismo y la utopía, con una clara confrontación de ideas políticas. Sus obras de ficción entre 1966 y 1974 incluyen, entre otras, la novela La rueda celeste, los célebres relatos Los que se alejan de Homelas y El día antes de la revolución. En la segunda mitad de la década de 1970 publicó trabajos de diferente índole, además de la novela El ojo de la garza en 1978, que, según la propia autora, puede formar parte del universo Hainish. En 1976 publicó Very Far Away from Anywhere Else, una novela realista para adolescentes, así como la colección Países Imaginarios, Orsinian Tales, y la novela Malafrena en 1976 y 1979, respectivamente. Aunque estas dos obras estaban ambientadas en el país ficticio de Orsinia, los cuentos eran ficción realista, más que fantasía o ciencia ficción. En 1975 publicó un volumen de poesía, Wild Angels, y en 1979 una colección de ensayos, The Language of the Night. En mayo de 1983 pronunció un discurso de graduación en el College Mills de Oakland, California, titulado Un discurso de graduación para zurdos, que está incluido entre los 100 mejores discursos del siglo XX y que posteriormente se incluyó en su colección de no ficción Dancing at the Edge of the World.
Entre 1979, año en el que publicó Malafrena, y 1994, cuando se publicó la colección Un pescador del mar interior, escribió sobre todo para lectores jóvenes. En 1985 publicó la obra experimental El eterno regreso a casa. Entre 1979 y 1994 escribió 11 libros ilustrados para niños, entre ellos la serie Los Alagatos y El lugar del comienzo, una novela fantástica para adolescentes publicada en 1980. Durante ese periodo se publicaron 4 colecciones más de poesía, todas ellas acogidas con entusiasmo por la crítica. En 1992 publicó Tejano, lo que supuso su vuelta a Terramar 18 años después de La costa más lejana, periodo en el que las ideas de Le Guin se habían desarrollado considerablemente y esta novela mostró un tono más sombrío que las obras anteriores de la serie y cuestionaba algunas ideas presentadas por la propia autora en los anteriores libros. Recibió elogios de la crítica, pero hubo controversia entre los admiradores y propició la transformación y el reconocimiento de la saga como literatura para adultos. Tras un largo paréntesis, Le Guin retomó el ciclo de Hainish en los años 90, publicando una serie de relatos cortos que inició con La historia de los Showbiz en 1990 y que incluía relatos como Mayoría de edad en Cartwright, que abordaba el tema del paso a la edad adulta y estaba ambientado en el mismo planeta que La mano izquierda de la oscuridad, calificado por la poetisa Sandra Lindow como transgresivamente sexual y moralmente valiente. Ese mismo año publicó el conjunto de relatos 4 caminos hacia el perdón, seguido de Música antigua y Las mujeres esclavas. Los 4 trataban sobre la libertad y la rebelión en una sociedad esclavizada. En el año 2000 publicó la novela El relato, su última novela Hainish, y el año siguiente En el otro viento y Cuentos de Terramar. A partir de 2002 se publicaron varias colecciones de su obra, como El cumpleaños del mundo y otros relatos, que incluye relatos del periodo 1994 a 2002, los cuales abordan ideas sobre el género y la anarquía. Y Planos paralelos, también publicada en 2002 y ganadora del Premio Locus por la mejor colección de relatos en 2004. Entre sus antologías están The Unreal and the Real y The Hainish Novels and Stories, un conjunto de 2 volúmenes de obras del universo Hainish. En 2008 publicó la novela Lavinia, basada en un personaje de la Eneida de Virgilio, y la trilogía de novelas de la serie Anales de la costa oeste. En sus últimos años se centró más en la no ficción y publicó varios ensayos, poemas y algunas traducciones. Entre sus últimas publicaciones se encuentran trabajos como las colecciones de ensayos Dream Must Explain Themselves y Conversaciones de escritura, y el volumen de poesía So Far So Good Final Poems de 2014 a 2018, todas publicadas después de su muerte. La ficción especulativa de Le Guin tuvo una enorme influencia e impacto en los autores y obras posteriores del género, además de un gran reconocimiento por parte de la crítica literaria, recibiendo
numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su vida, contando con 8 premios Hugo, 6 Nebula y 22 Locus. En el año 2000 fue nombrada leyenda viva por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en el año 2003 fue la segunda mujer honrada con el título de Gran Maestra por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos. No han sido pocos los autores que han reconocido públicamente la enorme impronta que generó en ellos, como Salman Rushdie, Neil Gaiman o David Mitchell. Joe Walton escribió: «Su forma de ver el mundo tuvo una gran influencia en mí, no solo como escritor, sino como ser humano». Mitchell, autor de libros como El Atlas de las Nubes, dijo que un mago de Terramar ejerció una fuerte influencia en él y en una entrevista afirmó que sintió el deseo de manejar las palabras con el mismo poder que Ursula K. Le Guin. La cineasta Arwen Curry emprendió la producción de un documental sobre Le Guin en 2009, filmando docenas de horas de entrevista con la autora y con muchos otros escritores y artistas que se han inspirado en ella. Ursula K. Le Guin falleció el 22 de enero de 2018 en su casa de Portland, a la edad de 88 años. Su hijo dijo que su estado de salud se había resentido durante varios meses y que era probable que hubiera tenido un ataque al corazón. Su familia celebró un servicio fúnebre privado en Portland. En junio de 2018 se celebró un funeral público en su memoria, que incluyó discursos de las escritoras Margaret Atwood, Molly Gloss y Walida Marisha. El escritor y crítico John Clute declaró que Le Guin había presidido la ciencia ficción estadounidense durante casi medio siglo, y el escritor Michael Chabon dijo de ella que era la escritora estadounidense más importante de su generación.